El tema de este capítulo 4, el cual estamos estudiando esta carta a los hermanos en Tesalónica, le hemos colocado como título La bendición de una vida tranquila. Ese es el tema, la bendición de una vida tranquila. ¿Ha pensado usted en algún momento de su vida tener tranquilidad con la vida que tiene? Dios desea que su iglesia, que nosotros como cristianos tengamos una tranquilidad para vivir la vida. Dios anhela y añora que nosotros como iglesia en este lugar podamos disfrutar de la bendición de la tranquilidad. Esto es un poco complejo, ya que en este mundo que nos rodea, en el mundo en el cual vivimos, constantemente nos bombardea con pensamientos, con ideas, con formas de vivir que nos quitan la tranquilidad. Y es posible que llegamos a la casa de Dios y lo menos que tenemos es tranquilidad. Tenemos muchos compromisos, muchas responsabilidades. Y todo lo que tenemos nos genera muchas veces estrés, ansiedad y en algunos casos hasta enfermedad. El apóstol Pablo, en la carta a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 4 que hemos leído, en el versículo 11 nos habla que él les pide a los hermanos en Tesalónica a vivir tranquilamente, con tres aspectos importantes. Dice el versículo 11, y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Eso era lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo les expresa claramente: pónganse a vivir la vida cristiana, pero vívanla tranquilamente. Hermanos, si algo nos tiene a nosotros muy intranquilos y llenos de muchas preocupaciones, es porque no hemos aprendido a descansar en la presencia y en las promesas de Dios. Tres cosas para vivir una vida tranquila en esta tierra que nos enseña este pasaje que hemos vivido. Dice el versículo 11, vivir con tranquilidad. Se refiere a una vida libre de disturbios, caracterizada por tener reposo y tranquilidad interior, porque descansa en Dios. Es el primer paso que ahorita vamos a ver. ¿Cómo obtener la tranquilidad en Dios? Y número 2, ocuparse de lo propio. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice: y ocuparos en vuestros negocios. Es decir, no te metas en la vida de los demás, que de los demás me encargo yo, dice Dios. A veces estamos muy intranquilos porque estamos viviendo la vida de otros o queremos vivir la vida de los demás. Y Dios nos dice en esta tarde que para tener tranquilidad es: vive tu vida, vive la tuya. Y el versículo 11 nos da una tercera razón o característica para vivir una vida tranquila: trabaja con vuestras manos. Es decir, trabaja para que tengas prosperidad de parte de Dios. Tres cosas importantes que encontramos aquí de parte de Dios. Les invito a buscar en su Biblia Primera de Pedro 3, 1 y 2, porque el apóstol Pedro nos habla a nosotros acerca de este tema tan importante. Y en Primera de Pedro 3, 1, 2, ¿se recuerda que Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Sí? Jesús en Mateo 5, 3 y 14, en lo que busca Primera de Pedro 3, 1 y 2, dijo que nosotros los cristianos seremos las personas distintas que inspiraríamos a otros que no lo son a vivir una vida distinta. Pero tristemente en la actualidad los cristianos no somos ni luz del mundo ni tampoco sal de la tierra, porque vivimos igual de presionados que la gente del mundo. Vivimos también llenos de ansiedad o quizás peor que la gente del mundo. No hemos aprendido a disfrutar de la vida en Cristo. Y el apóstol Pedro, Primera de Pedro 3, 1, 2, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿me ayuda a leer? Y lo que el apóstol Pedro dice es que el testimonio, la forma de vivir de nosotros, aquí habla de las mujeres pero abarca también a los hombres, que la forma de vivir de nosotros va a alcanzar a los que no son cristianos. Pero si no hemos aprendido nosotros a disfrutar de la vida en Cristo, entonces, hermanos,
estamos igual que la gente que no conoce a Dios. Y Dios está interesado en que en este lugar podamos nosotros disfrutar de la tranquilidad de la vida. Levantarnos todas las mañanas, abrir nuestros ojos con la misericordia de Dios y poder entender que nada podemos hacer más allá de lo que Dios no permita que suceda. Y Jesús dijo al respecto en Mateo 25:14, acerca de lo importante que es la tranquilidad. La verdadera tranquilidad, hermanos, la encontramos nosotros cuando sabemos administrar todo lo que Dios nos ha dado. Repito, podremos disfrutar de la tranquilidad en la tierra cuando sepamos administrar cada una de las cosas que Dios nos ha confiado o que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos ha dado a nosotros en esta tierra, hermanos? Primero, nos dio la vida. Segundo, la salud. Tercero, una familia. Cuarto, hijos. 5, trabajo, negocios. Son cosas que Dios nos ha dado. Y muchas veces no podemos disfrutar de esas cosas que Dios nos ha dado porque no hemos aprendido a ser buenos administradores. Dice Jesús en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí Jesús hace uso de una parábola, una ilustración, un ejemplo práctico en el cual podemos entender nosotros cómo es el reino de Dios. Dice que un hombre le entregó a otros hombres, les entregó ¿qué? Bienes, talentos, regalos. Y aquí habla de Dios con nosotros. Ya mencionamos algunos ejemplos que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda? La vida, la salud, la familia, los hijos, el trabajo. Eso Dios nos lo ha dado. Depende de cada uno de nosotros cómo administramos eso que Dios nos dio para que tengamos tranquilidad. Es muy triste y muy lamentable que lleguemos a viejos y que nunca hayamos disfrutado lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dice entonces el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. ¿Cuántos hijos te dio Dios? 2, 3, 1, 5. Los que Dios te dio son los que tenías que tú que criar en esta tierra. No te dio más ni menos, te dio los que Dios consideró darte de acuerdo a tu capacidad. Por lo tanto, dale a Dios gracias de los hijos que tienes, la esposa que tienes. Aquí le dio talentos, pero a todos en este lugar Dios nos ha dado regalos. La salud que Dios te dio, te la entregó intacta, buena. ¿Qué has hecho con la salud que tienes? ¿La cuidas? ¿Ves por tu vida? Porque dice que a cada uno, versículo 17, bueno, el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo este hombre? Negoció, supo administrarlos. ¿Para qué es el don que Dios te dio, hermano? ¿Para que lo escondas o para que lo pongas al servicio de Dios? ¿Para qué son los hijos que Dios te dio? ¿Para que los tengas allá en la casa o para que los pongas al servicio de Dios? Cada uno decide qué hacer con sus hijos, Si tú deseas que tus hijos, ahora que están grandes, sean en Dios instrumentos, tú tienes que ser un buen administrador, porque está en ti esa responsabilidad como cabeza. Amén. 17. Asimismo, al que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjese que de los 3, 2 administraron bien las cosas. Y esa buena administración les dio tranquilidad. Y el 1, que hizo todo lo contrario, nunca tuvo tranquilidad. Por eso Jesús, en el versículo 20, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Hasta ahí.
bien siervo y fiel. ¿Por qué bien siervo y fiel? Porque lo que Dios te dio, lo supiste administrar correctamente. Te dio tranquilidad y Dios te dice, entra al gozo de tu Señor. Y sabe que muchas veces no tenemos la tranquilidad porque no hemos sido buenos administradores de los talentos y de los dones que Dios nos ha dado, incluyendo la familia. Bien siervo y fiel. Dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, ¿qué? Otra vez, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y sabe que cuando nosotros somos buenos administradores de las cosas de Dios, lo primero que hace el Señor es decirte, lo has hecho bien. Lo hiciste bien, Pedro. Te di 2 hijos. Esos 2 hijos los instruiste en mi palabra. Me están sirviendo. Y ahora en tu casa no solamente estás tú, están tus hijos y tú, de una familia que adora y honra mi nombre. Qué hermoso es ese ejemplo. Hoy, esta tarde, Dios nos llama a nosotros. Y sabe que muchas veces no tenemos nosotros tranquilidad porque las cosas no se han dado como nosotros quisiéramos que se fueran dando. Por eso Dios en esta tarde nos llama a nosotros a que tengamos tranquilidad con nuestra vida cristiana, que disfrutemos de la vida. La vida cristiana no es para vivirla estresada, hermanos, es para descansar en el Señor. Vamos a una cita más como introducción. Filipenses 4, 6 y 7. Para poder nosotros vivir una vida tranquila y disfrutar de la bendición de la misma, tenemos que entonces renovar nuestra mente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Por cuánto? ¿Y sabe qué? Hacemos todo lo contrario. Estamos preocupados por todos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con la acción de ¿qué? De gracias. Y una de las razones por las cuales no tenemos tranquilidad en nuestras vidas es porque no hemos sabido caminar de las promesas de Dios, no hemos aprendido a descansar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en esta tarde, con la ayuda de Dios, los caminos que nos llevan a vivir una vida tranquila en el Señor. ¿Quiere usted vivir esa vida, hermano? Dios nos deja en su palabra cómo hacerlo. En primer lugar, para poder tener una vida tranquila, tenemos que entender que debemos de confiar en Dios porque Dios pelea nuestras batallas. En primer lugar, las batallas en nuestras vidas, quien las pelea es Dios. Pero tenemos que depender de Él y de sus promesas. Éxodo 14, 14. Busquen su Biblia. Libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14. La historia es el Mar Rojo. Israel sale de Egipto. Cuando hablamos de que Dios pelea con nosotros, por nosotros, es que debemos de confiar que Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro en nuestras vidas. Y uno de los ejemplos que encontramos es este momento. Israel es llevado por Dios a la tierra prometida y cuando salen de Egipto los egipcios quieren exterminarlos, quieren matarlos. Y la pregunta que surge ahí es que cuando sale Israel de Egipto y va en dirección a Canaán, el haber llegado al Mar Rojo, ¿fue casualidad o era un plan de Dios? Pregunto a la iglesia. El que Israel haya salido en camino hacia Canaán y hayan encontrado en su caminar el Mar Rojo, ¿fue un error de Moisés o fue de Dios un propósito? Claro, fue un propósito de Dios.
Es decir, todo lo que nos toca vivir, entendemos Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún aquellas que no sabemos ni cómo resolverlas, aunque nos duelen, Dios las utiliza para un propósito eterno con nosotros. Para tener una vida tranquila tenemos que reconocer y recordar de que Dios pelea nuestras batallas. Y dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué? Qué difícil es eso, ¿verdad, hermanos? Porque predicarlo y escucharlo, qué sencillo es eso. Pero cuando estamos en el problema, cuando estamos en la lucha y en la batalla, qué difícil es recordar que Dios nos dice: tranquilos, yo peleo por ti. Hermanos, en los años que tengo como pastor, he peleado muchas batallas. Y en cada una de ellas he aprendido a descansar. Dios me ha dicho esto: Abisaí, si tú no has dicho lo que se ha dicho de ti, tú tranquilo, yo me encargo de lo demás. ¿Y sabe qué? He descansado en el Señor, y todas las veces de mis batallas y luchas he tenido, gracias a Dios, la victoria. Cuando nosotros tenemos tranquilidad es porque hemos aprendido a descansar, porque Dios pelea por nosotros. Se lo dijo a Israel. Segundo libro de Crónicas 20:15, lo hizo con Josafat. Segundo libro de Crónicas 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. ¿Ya lo tiene? Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué les dijo? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿Me ayuda a leer? Hermanos, si somos pueblo de Dios, si somos rescatados por Dios, es Dios quien pelea nuestras batallas. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josafat, lo hizo con David cuando peleó contra Goliat. Mi pregunta es, ¿no lo hará con nosotros? Claro que Dios lo hará con nosotros. El camino para una vida tranquila es recordar de que Dios pelea nuestras batallas. Y tenemos que aprender a descansar en el Señor. No depender de nosotros, sino depender y descansar en el Señor. En segundo lugar, para que nosotros podamos tener tranquilidad en nuestra vida cristiana y disfrutar de nuestra vida en Cristo, tenemos que renovar nuestra mente. Si no lo hacemos, entonces siempre viviremos frustrados, quejándonos y a veces hasta amargados con Dios y con la vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice al respecto en cuanto a este tema de cómo debemos de renovarnos nosotros en el Señor. Es un texto muy conocido por nosotros, que lo sabemos quizás de memoria, y dice el versículo 1 de Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, es decir, no dejen influenciarse por el mundo secular en el cual vivimos, porque el mundo en el cual vivimos piensa muy distinto a como Dios nos habla en su palabra. Y el mundo nos bombardea con temas que nos dan o nos provocan ansiedad, nos dan resentimiento, promueven el orgullo y ven mucha tragedia en la vida. Así está el mundo. Usted enciende en las mañanas los noticieros y los reporteros constantemente lo que nos están informando son reportes de una vida muy difícil y muy complicada, y puede que sea así, pero tenemos que ver la vida de acuerdo cómo la ve Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo con la palabra de Dios. Números 13, versículo 27 en adelante. Si nosotros no renovamos nuestra vida, y para poderla renovar tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que escuchar la palabra de Dios.
es tan importante congregarnos, porque a través de la congregación o de congregarnos, Dios nos ministra y renueva nuestra mente a través de cada predicación que escuchamos aquí en la casa de Dios. Números 13, la historia es: Moisés manda a inspeccionar 2 espías la tierra prometida y que trajeran un reporte de cómo estaba ese lugar. Este pasaje lo hemos leído en las últimas semanas algunas ocasiones, pero es importante volverla a leer desde el punto de vista de una mente renovada. Dice el versículo 27, Números 13, 27. Envían los 12 espías y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Los 12 hombres vieron las mismas cosas, ¿verdad que sí? Inspeccionaron los mismos lugares, pero cada uno trajo un reporte distinto. 10 de ellos un reporte similar, y 2 de ellos, Josué y Caleb, un reporte distinto. ¿Por qué fueron distintos los reportes? ¿Qué hizo la diferencia entre los 2 reportes? ¿Sabe cuál? Una mente renovada. Una mente que confiaba en Dios y una mente que no confiaba más que en sus fuerzas humanas. Y así vivimos la vida muchas veces. Vivimos el día a día como los 10 espías, viviendo gigantes, viendo dificultades. Pero Dios quiere que veamos la vida como Josué y Caleb, que en cada circunstancia Dios tiene cuidado y control de nosotros. Mire la historia. Y les contaron diciendo, texto 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Estos 10 hombres, ¿qué vieron, hermanos? Vieron gigantes. ¿Qué vieron? Gigantes, ciudades fortificadas. Y sabe que cuando tenemos nuestra mente carnal y humana, así es como vemos la vida: difícil, complicada, con luchas, con pruebas. Sin embargo, Caleb y Josué, con una mente distinta, una mente con el corazón de Dios, dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué hizo decirle eso Caleb? ¿Qué fue lo que lo motivó a Caleb ver la vida distinta, el problema diferente? ¿Sabe qué lo hizo? Dios. ¿Sabe qué nos hace ver la vida distinta, hermanos, hermanas? Descansar en Dios. Porque a veces nos vemos tan desesperados. ¿Y si pasa esto, pastor? ¿Y si nos pasa lo otro? Y la pregunta, ¿y entonces Dios para qué está? ¿Quién es más grande, Dios o tu problema? Entonces confiemos en Dios. Sí, ahí está el mar rojo, ahí están los gigantes, pero Dios es más grande que ellos. Y eso es lo que hace la mente renovada. Porque la mente renovada, como dice Romanos 12:2, es una mente que está viendo lo que Dios ve. Y Dios ve propósitos. Dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y ahí está la lucha, ahí está la discrepancia, ahí está cuando tenemos conflictos nosotros. Tenemos una situación el día de hoy, ¿cómo la resuelvo? Y ahí está la carne y el espíritu. ¿Qué dice Dios? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero la carne dice: no, es complicado, es difícil. Esta tarde Dios te trajo aquí para escuchar esta palabra y decirte que la vida vas a enfrentarla con una mente renovada para que descanses en las promesas de Dios. Versículo 32.
2. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, ¿qué vieron? Gigantes. Y así estamos muchas veces, hermanos. Por eso no tenemos tranquilidad en nuestra vida. Todo lo vemos complicado y difícil. Pero tenemos que recordar la parábola del buen siervo y fiel. Tenemos que administrar bien los talentos que Dios nos da para que no tengamos gigantes que vencer, porque muchas veces propiciamos nosotros que los gigantes estén en nuestras vidas por nuestra manera irresponsable de manejar los talentos que Dios nos ha dado. Amén. Tercer camino, vamos sobre el final. Primer camino para una vida tranquila es entender que Dios pelea nuestras batallas. Amén. Segundo camino, caminar la vida con una mente renovada. Y número 3, que nos vamos a renovar a través de congregarnos en la casa del Señor. Hebreos 10:24. Uno de los caminos que Dios nos deja y nos enseña para una vida tranquila y bendecida en el Señor es que nos renovamos cuando tenemos comunión como hermanos en Cristo. Es decir, cuando asistimos a la casa del Señor, como esta tarde lo hacemos. Dice Hebreos 10:24, ¿lo tiene? Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo que hacemos aquí en la iglesia durante el transcurso o el desarrollo del culto es pedirle que salude a su hermano. No es un cliché, es una forma de que usted vea que a su lado está una hermana que también está buscando de Dios como usted lo busca. Cuando le pedimos a usted que salude a sus hermanos, para que se dé cuenta que no estamos solos, que también hay hermanos que están caminando la carrera de la fe igual que nosotros. Y es bueno estar, como dice el Salmo 133, juntos en armonía. Dice el texto de Hebreos 10:24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, es una bendición congregarnos en la iglesia. Repito, es una bendición congregarnos, porque aquí nos animamos, aquí nos fortalecemos, aquí procuramos caminar todos de la mano de Dios, y aquí todos somos pueblo del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Hermano, me dio mucho gusto verlo. No lo vi el domingo, tampoco lo vi ayer, pero qué bueno que vino hoy. Adelante en el Señor. Escuché que tuvo una prueba, hermana. Escuché que alguien se enfermó en su casa, pero me da gusto que aquí está. Ánimo en el Señor. ¿Es así? Así es en el Señor. Exhortándonos, animándonos. Hermana, todos tenemos pruebas y luchas, pero Dios está con nosotros. Concluye el texto. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que estemos con el Señor. ¿Sabe que cada día que vivimos es un día que tenemos más cerca del Señor? Porque un día estaremos delante de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Vamos sobre el final. Proverbios 15:22. Cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos, nos damos cuenta nosotros de que Dios nos ayuda con los hermanos a seguir adelante. Tiene Proverbios 15:22. Miren lo que dice: los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Qué difícil es vivir una vida sin que nadie te aconseje. ¿Sabe que ayer en el culto que tuvimos femenil con las hermanas abordamos el tema acerca de lo importante que es ser un mentor o una guía con los hermanos en este caso? Y qué importantes son los consejos. Todos necesitamos ser aconsejados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Proverbios dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Es decir, hay problemas, hay dificultades cuando no hay un consejo apropiado.
Y para un buen consejo está la palabra de Dios. Y es importante eso. Más en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Se afirman, es decir, si hay buenos consejos de hombres y mujeres de Dios, tendremos nosotros mejores decisiones y mejores acciones. Un último texto, Mateo 5, 23 y 24. Y aquí encontramos el cuarto camino y el último en esta tarde. Después de congregarnos para una vida tranquila y bendecida en el Señor, debemos de practicar el perdón. ¿Cuántos dicen amén? No hay peor cárcel que aquella que no sabe perdonar. Jesús dijo al respecto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Me ayuda a leer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, cuando no aprendemos a perdonar, porque el perdón es algo que tenemos que hacerlo todos los días, porque todos los días encontramos cosas que nos hacen daño y nos afectan, y no podemos vivir con resentimiento en el corazón. Y mucha de la intranquilidad que hay en el ser humano es porque no han sabido perdonar. Cosas entre parejas, esposo, esposa, hijos, nueras, yernos, familiares, viviendo en el mismo círculo, pero con un resentimiento en el corazón. Hermanos, si queremos en la vida tranquilidad, aprendamos a perdonar. ¿Qué es perdonar? Pasar la ofensa por alto. Y a veces escucho gente que dice: pastor, ya lo perdoné, pero sigues trayendo en tu corazón la herida del resentimiento porque te acuerdas constantemente. Jesús nos dice a nosotros: si esta tarde Dios te recuerda algo en tu corazón que tienes que perdonar a alguien, antes que salgas de este lugar, perdónalo y pide perdón. No cargues con eso en tu corazón, no cargues con eso en tu vida. Lo más triste en tu corazón o en la vida del ser humano es cargar con cosas de otros. Vive en paz la vida, descansa en el Señor y vivamos una vida tranquila en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Y que Dios nos ayude. La bendición de la vida tranquila depende de que decidamos vivirla en Cristo Jesús o no. Que Dios nos ayude.